Yo creo que el teatro independiente aparece como una, digamos, una batalla en varios frentes. Y el que a mí me parece más evidente y más que unifica a todos es las ganas que tiene una serie de gente de hacer un teatro más moderno que el que se hacía en España, porque en la época de Franco, que es cuando en los finales de los 60, pues aquí se está haciendo en todos los terrenos de la cultura, pero en el teatro se hace un teatro muy convencional, muy descargado ideológicamente de todo, muchas veces bastante cutre. Surge de la necesidad de estar a gusto con lo que uno hace, sentirse coherente, no deberle nada a nadie y por lo tanto no estar al servicio de nadie, ni siquiera de la taquilla. Para quien hacer teatro era fundamental, por tener en cuenta que nosotros, como éramos un movimiento de oposición al franquismo, y el franquismo era una defensa de un Estado totalitario, autoritario, nacional católico, represivo, todas esas cosas que nos parecían anacrónicas y fuera de lugar, que además nadie creía en eso, ni ellos mismos. Es que ahí, en ese caldo de cultivo, que era muy propicio para eso, pues se suscitó una cuestión fundamental. El teatro que se hace en España se hace para la burguesía media y tal. Nosotros vamos a hacer un teatro para el pueblo. Y entonces ahí se produjo claramente una ruptura. Nosotros buscábamos unos circuitos alternativos, empezamos a trabajar con las asociaciones de vecinos que disponían a veces de lugares donde se podía actuar, nos hicimos maestros en ir a un sitio, ocuparlo, ponernos focos, unas telas, no sé qué, y crear un escenario. En esa época yo tuve la suerte de que no solo entré a hacer teatro, sino entré a hacer teatro con una gente que me dieron un estilo, una línea, unos gustos y unos maestros determinados. Yo cuando entré en el TEN empecé a estudiar el TEN. Desde el principio me gustaba el interior del ser humano y el teatro, no el teatro psicológico, sino la psicología como ayuda para comprender los fenómenos del teatro. Y eso justamente era importante en el TEN. Leighton y Narros y las líneas principales del TEN, del Teatro Estudio Madrid, potenciaban mucho ese teatro americano, psicoanalítico, psicológico, de la verdad del actor. La verdad era el elemento clave. Y lo que se daba allí era cómo actuar con verdad, con la organicidad, como las líneas americanas del momento, que en España todavía no se daba. Y éramos una corriente dentro del teatro independiente moderna en cuanto al tipo de interpretación. William Leighton consiguió cambiar la manera de interpretar del país, en el sentido de poco a poco, muy poquito a poco, como él lo hacía todo, de una manera suave, de una manera... Todo eso, él no pensaba en eso, pero poco a poco, a medida que los que iban saliendo de trabajar con él y de estudiar con él, de pronto empezaban a tener éxitos y empezaban a tener poquito a poco, sin darse cuenta casi él, iba cambiando la manera de actuar en el país. La Castañuela 70 para mí fue una inflexión en mi profesión y en mi vida. Y luego fue un montaje muy importante aquí, que aparte de cuando lo prohibieron, cuando la pararon, era lleno diario, 2 funciones diarias, y hubiera seguido porque fue una cosa muy nueva, muy distinta, y para mí fue un montaje muy importante. Pero por ejemplo la boda de los pequeños burgueses, que era con Goliard, yo me lo pasé de maravilla, fue un trabajo, ellos que eran más anarquistas de planteamiento, pero hacían un trabajo sobre Brecht dificilísimo, complicadísimo, era un trabajo muy largo. Estuvimos yo en una temporada y ellos 9 meses de trabajo de mesa hasta que lo pusieron de pie. Sobre el 65, 66 empezamos a crear el Grupo Bululú. Bululú empezó siendo un teatro de investigación en contra, insisto, de lo que había, ¿no? En contra del teatro ese que llamamos teatro de tresillo, de que la gente hablaba, no decía nada, banalidades, cosa que ahora hay mucho también de eso, ¿no? O sea, la comedia burda, la comedia barata, la comedia simple, no el humor inteligente. Partíamos desde un teatro muy vitalista, que algunos lo decían que eran como Living, y otros decían que era como Grotowski, y otros decían... Era una cosa muy nuestra,
con nuestra furia y con nuestra manera de ver las cosas. La base era usar mucho el cuerpo a nivel de una gestualidad que tuviese que ver con la acción, no para hacer bonito, ¿no? Era la acción la que imperaba. Al no confinarnos en la literatura dramática era mucho más difícil que la censura actuase contra nosotros. Siempre había el ejercicio del doble sentido, de la doble lectura. Nos hicimos unos maestros extraordinarios en ese trámite de la doble lectura. Claro, la censura contraatacaba y nos tachaba frases absurdas. Recuerdo, por ejemplo, en una obra de Aristófanes había un canto a la matanza, un canto de matanza de los campesinos, escrito hace 2500 años, y entonces la censura lo tacha entero, y al acudir al ministerio a preguntar, ¿pero por qué han tachado esto? El canto dice, pues es un canto de matanza. Dice, sí, pero nosotros sabemos muy bien de qué cerdo están ustedes hablando. Y a mí eso me pareció genial, ¿no? Hubo un acontecimiento que marcó mucho al Teatro Independiente, que fue el Festival Cero de San Sebastián, que terminaron prohibiéndolo, se encerraron los grupos allí. Yo no estuve allí, pero fue un festival que unió mucho a los grupos en contra porque fue censurado. Hay un momento determinado en el que lo colectivo quizás lo mitificamos un poco o lo llevábamos de mala manera, porque hay veces que la gente cree que lo colectivo es que todo el mundo hace al mismo tiempo todo, y eso es una tontería. Es decir, o sea, hay que especializarse, hay gente que le va... Pero lo que sí, todo el mundo está al tanto del trabajo, de cómo va. No hay uno que sabe todo y todos los demás, sino que todo el mundo sabe más o menos cómo va el montaje, se ha hecho lecturas en común, se ha hecho una serie de cosas que nosotros hemos llegado a escribir en colectivo. La creación colectiva no es la suma, es más que la suma de los trabajos de la gente. Y realmente, es decir, hemos continuado incluso ahora conservando parte de esa forma. Había o sea, como un elitismo a la inversa, queríamos hacer un teatro popular, esto era como un teatro que entendiera a la gente y que se pudiera llevar a los barrios, y no solo que entendiera, que se divirtiera mucho la gente, en que comunicaras cosas, pero que la gente que comunicara muchas cosas. Había una cosa que a mí, una cosa que siempre me ha gustado mucho, contaban en concreto, bueno, y con Goliardos también, que la risa del público no era una risa cuando nosotros hacíamos una broma, un gag o tal, no era una risa de qué gracioso eres, sino de estoy contigo, te he entendido y estoy contigo. El principal problema es el que hay ahora. El principal problema es que evidentemente, salvo en Terror y Miserias del Tercer Reich, en las demás obras no se llenaba la sala y a veces no había muy poca gente, y como se vivía de eso, y además es que nos pasábamos todo el día allí, pues eso significaba que no había dinero, que eso era un grave problema. Yo me acuerdo de, como yo estaba haciendo Crónicas de un pueblo, yo ganaba y al mismo tiempo yo hacía todo, o sea, a veces me pasé 3 años durmiendo 3 horas diarias, pero ganaba algo de dinero y a veces yo invitaba a cenar a mis compañeros porque no había dinero para cenar.